Saludos, Dios les bendiga y muchas gracias por reproducir este video. A continuación les mostraré cómo modelizar un problema de ingeniería, específicamente un problema de asignación de productos a maquinarias con programación lineal. Antes de abordar el ejemplo, es importante tomar en cuenta algunos elementos claves que deben tomarse en cuenta durante el proceso de modelización o de modelado matemático. El primero de ellos es que estamos tratando con un problema del mundo real, o sea, un problema que se encuentra en un lenguaje natural, en un lenguaje cotidiano, y el cual debe traducirse en un modelo abstracto que estará conformado por una función objetivo y una serie de restricciones. Este modelo abstracto es específicamente un modelo algebraico, el cual estará compuesto por una serie de coeficientes, una serie de variables, etcétera, etcétera. Más adelante las describiremos con más detalle. Existen muchísimos problemas del mundo real y más en el campo de la ingeniería que pueden ser resueltos con programación lineal. Los más importantes o los más usados, o por decirlo más específicamente, los más identificados, que pueden ser modelados para o con el objetivo de dar respuesta a algunos operaciones gerenciales, etcétera, etcétera, o para apoyar el proceso de toma de decisiones dentro de la industria, se encuentran los problemas de transporte, los problemas de asignación de personal, asignación de servicios, etcétera, etcétera, problemas de redes, problemas de producción, problemas de mezcla, están problemas financieros, se encuentran también problemas logísticos, etcétera, etcétera. El mundo es bastante amplio y hay muchísimos problemas que pueden modelarse utilizando la programación lineal. También están muchos problemas de índole cotidiano, etcétera. Es por ello entonces que una vez que se ha identificado este problema que debe de ser susceptible a ser resuelto con programación lineal, el ingeniero o la persona que está construyendo el modelo pasa a una fase de análisis, de traducción y de construcción de dicho modelo, en donde identificará cuáles son entonces las variables, cuáles son los coeficientes, cuáles son los parámetros, etcétera, etcétera, que van a conformar dicho modelo matemático de programación lineal, el cual tiene una estructura especial, como lo había dicho anteriormente, que va a estar conformado por una función objetivo y sujeto a una serie de restricciones lineales. Este proceso, muchos autores lo definen como un proceso de matematización. Es por ello que para construir entonces el modelo de programación lineal habrá que seguir de manera ordenada y de manera específica 3 pasos que son sumamente esenciales y los cuales deben de seguirse en un estricto orden. El primero de ellos es definir cuáles son las variables de decisión de dicho problema. En este primer paso, el ingeniero debe hacerse las preguntas siguientes: ¿qué es lo que se pretende decidir? ¿O qué es lo que se pretende cuantificar? ¿Qué es lo que se pretende calcular? Una vez que este paso está realizado, entonces que se han definido cuáles son las variables del problema, entonces a partir de ellas se construirá lo que es una función objetivo. La función objetivo no es más que cuál es el objetivo del problema, qué es lo que se intentará maximizar o minimizar. Por ejemplo, si se trata de minimizar costos de producción, gastos, o si se trata de maximizar utilidades, ganancias, etcétera, etcétera. Esta función objetivo no es más que una función lineal de las variables de decisión. Y por último está en definir las restricciones del problema. Recordemos que uno de los objetivos de la programación lineal es trabajar con recursos que son limitados. Por lo tanto, estas restricciones son a su vez limitaciones de recursos y que es importante identificarlas con la mayor precisión posible. Entonces son factores, estas restricciones van a ser factores que limitan los valores de las variables de decisión. Una vez entonces que se han desarrollado estos 3 pasos en este estricto orden, entonces ya tendremos un modelo, un problema de programación lineal construido. Valga redundancia, ya que es un modelo, él representará
casi con total fidelidad a la realidad a la cual estamos estudiando. A continuación vamos a abordar entonces un modelo de asignación de productos a maquinarias. El enunciado dice de la siguiente manera: una compañía de telares elabora 3 tipos de telas de algodón en 3 plantas de producción, T1, T2 y T3. La maquinaria de cada planta de producción produce cada uno de los 3 tipos de tela. Sin embargo, la velocidad de producción es diferente, es decir, el número de kilogramos de tela por uso y por 3 turnos de 40 horas difiere entre las fábricas. Los datos más importantes se encuentran en la siguiente tabla. Tenemos acá entonces una tabla con los datos ya tabulados, y nos dicen se desea determinar la cantidad de tipo de tela que debe producirse en cada una de las plantas para minimizar, fíjense, nos van arrojando datos para minimizar el costo total de producción. Entonces, abordando el primer paso, procederemos a definir cuáles son las variables de decisión. Fíjense lo siguiente, nos están diciendo, el problema expone que hay 3 tipos de tela, fíjense, tipo de tela 10, 16 y 20, que se deben elaborar en 3 tipos de telares. Estos 3 tipos de tela también puede llamarse tipo de tela 1, tipo de tela 2, tipo de tela 3, pero en este caso las llamaremos 10, 16 y 20. Es por ello que como las condiciones de producción son diferentes, como se había leído en la enunciado del problema, en función entonces del tiempo de mano de obra y otros factores, etcétera, etcétera, se estará definiendo una variable de decisión por cada tipo de tela en cada telar. Por ejemplo, vamos a definir la variable X1, que es la cantidad de tela en kilogramos que deberá producirse del tipo, del tipo 10 en el telar 1. Vamos a definir a X2 como el tipo de tela, entonces, de tela 10 que deberá producirse en el telar número 2. Y X3 como el tipo de tela 10 que deberá producirse en el telar 3. Y así sucesivamente estableceremos una variable de decisión por cada tipo de tela en función de los 3 telares, ya que poseen entonces condiciones de producción distintas. Por lo tanto, estas 9 variables de decisión serán entonces cantidad de tela en kilogramos, las unidades son importantes, a producirse en el telar J, siendo J del 1 al 3. Una vez entonces que tenemos ya definidas nuestras variables de decisión, procederemos al paso 2. Y este paso es la definición de la función objetivo. Como el problema mismo lo decía, la función objetivo expresa, en este caso, la minimización de los costos totales de producción. Es importante señalar que para construir esta función objetivo debemos tener entonces previamente ya definidas las variables de decisión e identificar cuáles son los coeficientes que van a acompañar a dichas variables en esta función objetivo. Fíjense, para ello vamos a observar la tabla, los datos que nos arroja el problema. Fíjense que esto lo vamos a leer de una manera minuciosa y detallada, y hay un elemento que dice entonces costo por kilogramo en unidades monetarias, siendo las unidades monetarias cualquier moneda. Este es un problema genérico y simplemente lo llamaremos unidades monetarias. Y está asociado con la letra D. Si observamos acá la letra D, son entonces estas columnas que tenemos acá. Estas columnas entonces van a tener el costo por kilogramo que cuesta entonces producir los 3 tipos de tela en los 3 telares. Este es el objetivo del problema y esto es lo que se desea entonces minimizar, este costo, este gasto. Por lo tanto, ya que tenemos entonces una variable de decisión asociada a cada telar, por ejemplo, X1 era la cantidad de tela a producirse del tipo 10 en el telar 1, y así sucesivamente. Entonces, ya con estos coeficientes que son los costos por kilogramo, vamos a establecer nuestra función objetivo, que será una función lineal de las variables de decisión con los coeficientes que hemos acabado de identificar. Por ejemplo, acá el primero será entonces cantidad de tipo de tela 10 en el telar 1 que debe producirse, sabiendo que
cada kilogramo genera un costo de 0.10 unidades monetarias. Y así sucesivamente estableceremos entonces un costo por cada variable asociada. En el tercer paso, entonces, vamos a determinar lo que son las restricciones del problema. Para ello, tomando la misma tabla que nos da el problema, vamos a ver qué elementos podemos identificar. Generalmente pueden identificarse disponibilidades de recursos, o sea, recursos la cual la empresa dispone y de la cual va a hacer uso de ellos, o también pueden identificarse requerimientos. En este caso, y observando la tabla aquí con detalle, vemos acá que existe acá la letra E que dice hiladas disponibles. Hiladas disponibles nos está hablando aquí de un requerimiento, perdón, de una disponibilidad. Y tenemos acá una letra B que nos habla entonces de un mínimo requerido, o sea, algo que se requiere, ¿no? Entonces, observando estos elementos, fíjense que estos están acá en esta columna, el mínimo requerido y las hiladas disponibles están acá entonces en esta fila. Vamos a elaborar dos tipos de restricciones. La primera de ellas es un requerimiento mínimo de producción, como ya se los había dicho, y la segunda es una disponibilidad de materia prima. En función entonces de estos dos elementos vamos a elaborar esos dos grupos de restricciones. El primero entonces estableceremos un requerimiento mínimo de producción. Y por ello no es más, fíjense lo siguiente, el mínimo que debe producirse por cada uno de los tres tipos de tela. Por ejemplo, la primera restricción sería la cantidad de tela, fíjense la variable aquí, la cantidad de tela en kilogramos que debe producirse de tipo 10 en el telar 1. Todas estas filas nos habla entonces del tipo de tela 10 y exige que debe producirse un mínimo o por lo menos de 12.000 kilogramos de ese tipo de tela. Así se va a establecer entonces para el tipo de tela 16 y para el tipo de tela 20. Tres restricciones entonces. Para la disponibilidad de hiladas, entonces volvemos a observar acá un momentico nuestra tabla y fíjense que hay unas hiladas que están disponibles, una materia prima aquí disponible, entonces 10.000, 15.000 y 25.000 kilogramos. Y nos habla acá, identificamos otro elemento. Recordemos que esto hay que hacerlo de manera bastante detallada, observando con detalle cuáles son los parámetros que van a conformar esas restricciones. La letra C nos habla de kilogramos por hiladas en 120 horas. Esto se va a referir al uso entonces que yo voy a hacer de las hiladas disponibles, pero fíjense que dice kilogramos por hiladas. Y la letra E nos dice hiladas disponibles. Esta letra C la podemos identificar entonces por esta columna. Aquí tenemos entonces los kilogramos por hilada, que no es más que el uso que se va a hacer de las hiladas disponibles de la materia prima. Un dato importante a señalar a la hora de construir las restricciones de un problema de programación lineal es que tanto los lados izquierdos como los lados derechos de cada una de las restricciones deben de manejar las mismas variables, tienen que estar en las mismas unidades, corrección, tanto los lados izquierdos como los lados derechos de cada una de las restricciones que van a conformar el modelo de programación lineal tienen que manejar las mismas unidades. Si observamos la letra C, nos dice entonces kilogramos por hilada en 120 horas, o sea, esto nos está estableciendo el uso entonces que se va a hacer de las hiladas disponibles. Acá nos está hablando de kilogramos por hilada y en la letra E nos habla de hiladas disponibles. Por lo tanto, habrá que hacer una conversión de unidades de manera sencilla. ¿Cómo se hace? Fíjense entonces, antes entonces de construir este último grupo de restricciones, vamos a situarnos acá en este 6, que son 6 kilogramos. Entonces los kilogramos por hilada para elaborar el tipo de tela 10 en el telar 1 es de 6 kilogramos. Entonces fíjense lo siguiente,
como nos están diciendo que son kilogramos por hilada, si 6 kilogramos equivalen entonces a determinada cantidad de hiladas, entonces cuántas hiladas corresponderán a X cantidad de tela en kilogramos. X cantidad de tela entonces es nuestra variable de decisión. La variable de decisión tendrá que estar expresada entonces en hiladas. Por lo tanto, abordando la regla de 3 acá de manera sencilla, multiplicamos la variable por las hiladas y lo dividimos entre los 6 kilogramos. Simplificamos entonces los kilogramos y ya vamos a tener entonces la variable manejando la unidad de hiladas. Estos son para los lados izquierdos y fíjense, ya que los lados derechos, hiladas disponibles, está precisamente, y valga la redundancia, en hiladas, tanto los lados izquierdos como los derechos estarán manejando las mismas unidades. Esto se realiza así para evitar incongruencia, ya que el problema no nos arroja mayores datos. Entonces es conveniente asegurarnos matemáticamente de que las restricciones estén tanto en los lados izquierdos como en los lados derechos manejando las mismas unidades. Ya que lo hicimos para la primera variable, entonces el procedimiento es similar para las variables restantes, resultando entonces de la siguiente manera. Acá tenemos entonces el conjunto de restricciones de disponibilidad de hiladas por los 3 telares. Fíjense que estas se hicieron por filas porque son por tipo de tela, y estas se hicieron por columnas porque son por cada uno de los telares. Una vez que hemos identificado estos dos grupos de variables, de restricciones, ya que los hemos identificado, procederemos entonces a hacer los despejes necesarios y a estructurar el modelo completo. Por lo tanto, nuestro modelo completo de programación lineal quedará establecido entonces de la siguiente manera. Tenemos acá entonces una función objetivo, en donde el objetivo será, minimizar los costos totales de producción en función entonces de los requerimientos de producción y de las disponibilidades de materia prima. Tenemos un modelo entonces de 9 variables en función o sujeto a 6 restricciones. Espero que este problema haya sido de gran utilidad, la resolución de este problema. Muchas gracias por reproducir este video y que Dios les bendiga.